de hoy no es muy larga tampoco. Eh, Vamos. Ya vimos en las clases anteriores, analizamos la... ¿Qué tal? Ahora fue que se conectó mi cámara. En las clases Hola, anteriores, profe, ¿qué tal? todo bien. Que diga, eh, tranquilo, pa. Sí, tranquilo, Pablo. Sí, Excelente, súper bien. Romina me dijo que se decía tranquilo, pa. Así que, Tranquilo, pa, sí, así mismo, sí. ¿verdad? Yo le había dicho que era de lujo y mejorando, pero dice que no, tranquilo, pa, que es más que, Romina, más, Es más más purete, purete, profe. es más purete. Ajá. Apúrete. Cierto. Ya. Entonces, ya conversamos sobre las asfixias, los tipos de muerte por asfixia. También vimos la ahorcadura, la muerte por ahorcadura, la muerte por inmersión o sumersión, que son los ahogados. Y entonces analizamos también la muerte o las lesiones que se producen por heridas contusas, contundentes, cortantes, perforocortantes, cuáles son sus características. Y hoy vamos a conversar sobre los envenenamientos y la muerte por envenenamiento. Vamos a conversar sobre los envenenamientos causados por inyección, inhalación o cualquier exposición a una sustancia venenosa, cuáles son las características de las personas que mueren por la ingestión de esta sustancia y veremos también cuáles son algunas de estas sustancias que pueden ocasionar la muerte. Los envenenamientos pueden ser naturales también y los envenenamientos pueden ser por sustancias eh, que se producen como consecuencias de estos productos naturales. Eh, por ejemplo, la serpiente, una mordedura de serpiente puede causar la muerte de una persona, pero también hay determinadas sustancias que se encuentran en las plantas que se procesan y pueden ocasionar la muerte. Entonces, cuando hablamos de envenenamiento, tenemos que diferenciar si es un homicidio, si es un suicidio o si es una intoxicación profesional y alimenticia, ¿no? Depende de la sustancia, depende de la forma en que se produce el hecho para determinar si es homicidio, si es suicidio o si es una intoxicación que se le produjo a la persona, porque a lo mejor la persona trabaja en una mina o un ambiente contaminado y se puede intoxicar profesionalmente. O puede ser que consuma un alimento. Vamos a ver en un rato que las nueces amargas tienen determinada sustancia que es venenosa y puede ser que la persona muera por una intoxicación alimenticia. Pero también puede ser que le hayan puesto ese producto para que fallezca o la persona se haya suicidado. Entonces hay que analizar todo el conjunto de hechos, de circunstancias, para saber si fue un homicidio, un suicidio o una intoxicación, ya sea profesional o alimentaria. Miren, cuando hablamos de los envenenamientos, hay dos vías de absorción, bueno, hay tres vías de absorción principales. ¿Cómo se puede envenenar a una persona? Puede ser por la ingestión gastrointestinal, o sea, la persona toma el veneno. Puede ser también por las vías respiratorias, porque puede ser que ese veneno se convierta en gas y por las vías respiratorias también puede inhalarlo, o también por la mucosa de la piel. Es un poco raro, pero puede ocurrir. Puede ocurrir el envenenamiento por la mucosa de la piel. Personas que están mucho tiempo en contacto con determinadas sustancias que pueden ser venenosas y también puede ocurrir. Ahora, ¿cómo se eliminan estos venenos? Pueden eliminarse por el sistema urinario, por ejemplo, el arsénico, el fósforo, los fenoles, se eliminan por el sistema urinario. Se puede eliminar por el pulmón, el óxido de carbono y el arsénico, vómitos y heces, cuando son sales minerales y cobre, por la saliva, los mercurios, la cocaína, la morfina, y por el sudor se elimina también el arsénico, el plomo
y el antimonio. Son sustancias venenosas que se pueden eliminar por estos diferentes sistemas, ya sea urinario, pulmonar, gastrointestinal, por la saliva o por el sudor. Ahora, vamos a conversar sobre los cianuros. Los cianuros son una forma de veneno fulminante. ¿Por qué se dice que el cianuro es fulminante? Porque en pequeñas dosis puede ocasionar muerte rápida. Cuando el cianuro se evapora, o sea, se convierte en gas, sus vapores respirados en una o dos inhalaciones pueden llevar a la muerte. El ácido cianhídrico y bueno, el cianuro de potasio, que son parientes, uno se deriva del otro. El primero, el cianhídrico, en un adulto de 5 a 6 centígramos ya le puede producir la muerte. El centígramo, fíjense que el centígramo es una unidad de medida muy pequeña, ahora vamos a verla. Y el cianuro de potasio para un adulto es de 15 a 20 centígramos. O sea, son dosis muy, muy pequeñitas. En esta tabla, por ejemplo, vemos las unidades de medida. Está el kilogramo, está el gramo, está el decigramo, centígramo y miligramo. La unidad más pequeña es el miligramo y le sigue el centígramo, decígramo y el gramo, que son las unidades más pequeñas de medida. Fíjense que un gramo es muy, muy pequeñito y un centígramo es dos veces menos que un gramo. O sea, 10 centígramos es un decígramo y 10 decígramos es un gramo. Por lo tanto, es una unidad muy, muy, muy pequeñita de medida y con una gota puede ser que la persona ya se le produzca la muerte cuando consume los cianuros o los ácidos hídricos. Ahora, ¿qué es lo que es el cianuro? El cianuro es una sustancia química. El cianuro es una sustancia química, se prepara en el laboratorio, es altamente letal y bloquea los electrones. ¿Y qué es lo que provoca el cianuro? Que se reduzca el oxígeno dentro de la célula. Y puede llegar a matar a una persona incluso en 30 segundos. En dependencia de la dosis, puede ser que mate a una persona en 30 segundos. ¿Cuáles son los síntomas del cianuro? Bueno, el cianuro tiene 3 síntomas. El primer síntoma es vértigo, aturdimiento, oscurecimiento de la vista, aumento de las pulsaciones, ardor en la boca, náuseas y vómitos. El segundo síntoma es la pérdida del conocimiento, convulsiones. El tercer síntoma es el estado de coma, relajación muscular, convulsiones, rigidez, pulso, latido cardíaco casi imperceptible. Y el segundo ya la vista, exotalmia, que es la vista comienza a nublarse, comienza a hacer midriasis, que es como vidrio, los ojos se ven vidriosos y por último se produce la muerte de la persona. Esto puede ocurrir incluso en 30 segundos. Todos estos periodos pueden ocurrir en 30 segundos y se le puede provocar la muerte y se provoca en 30 segundos la muerte la muerte, la muerte de la persona. Me está pidiendo Ramón para entrar. Ya. Entonces, aquí les traigo una imagen. Les traigo una imagen donde se puede ver, de acuerdo a la forma en que se consume esta sustancia, cuáles son los tiempos para la muerte. Por ejemplo, cuando una persona lo inhala, el ácido cianhídrico o el cianuro, cuando se inhala, puede morir en cuestiones de segundos. Cuando lo toma, la muerte es en minutos. Cuando lo ingiere, también es segundo. Y cuando se absorbe por la piel, por la vista, por la nariz, puede ser también en minutos. Bien.
Acá dice segundos. Bueno, la absorción, eh, eh, la inhalación es en segundos, la inyección es en segundos, la ingestión es en minutos y sí, la absorción es en segundos también, perdón, es en segundos. Lo que pasa es que me tapaba aquí la... O sea, es un veneno muy rápido, es un veneno muy letal. Y entonces, de acuerdo a estos tipos de exposición, la muerte puede ocurrir bastante rápida. Ahora, ¿cuáles son las lesiones que el médico legal puede observar en las personas que son los síntomas de la muerte por cianuro? Las lesiones son punteado hemorrágico rojo abundante en el rostro, cuello, pecho o abdomen. O sea, la persona está rojo abundante o muy rosado. Las livideces y los músculos son rosados. Recuerden que las livideces cadavéricas es donde se concentra la sangre cuando la persona fallece. Y esa área es rosada. Al abrir el cadáver tiene olor a almendras amargas en el estómago. La sangre es líquida y los coágulos son finos. En el estómago la mucosa parece hinchada, transparente y de color rojo vivo y tiene un edema pulmonar. Tiene un edema pulmonar con coagulación de los órganos, o sea, los órganos del pulmón se coagulan, ¿no? Conjuntamente con la sangre. Acá en esta imagen ustedes pueden ver el color que adquiere una persona que fue víctima de envenenamiento por cianuro. Es el color este rosado intenso o, como bien decía en la imagen anterior, es un punteado hemorrágico rojo abundante. Bien, es rojo abundante en el cuello, en la cara, en la parte superior. Y donde tenga livideces cadavéricas, por ejemplo, si murió apoyada a la espalda, entonces la espalda va a tener un color en esa lividez de un rosado intenso. ¿Entienden hasta acá? ¿Van entendiendo el...? Profe, sí, Sí. profe. Sí, profe. Entonces, ¿dónde se encuentra el cianuro o el ácido cianhídrico? Miren, el ácido cianhídrico se encuentra en las almendras amargas, en la mandioca amarga venenosa y en el agua de laurel de cerezo. Hay un tipo de mandioca que se dice que es una mandioca venenosa y también la mandioca, después que lleva un tiempo, produce una sustancia que puede ser venenosa para el organismo. Y también hay almendras que son dulces y almendras amargas. En las almendras amargas también se encuentra el ácido cianhídrico. Y esto consumidas estas almendras en algunas dosis le puede causar la muerte. Hay personas incluso que son alérgicas a las almendras o a los frutos secos y no se les recomienda que consuman este producto porque le puede cerrar la glotis y pueden morir porque hacen una alergia y se les cierra el sistema respiratorio que se encuentra aquí, la glotis, lo que se denomina la glotis, y entonces esta persona puede morir por una alergia a la almendra, ya sea dulce o amarga, ¿no? Pero bueno, se recomienda que la almendra amarga no se consuma. Y el cianuro, ya el cianuro es artificial, el cianuro se usa en la industria y son sales blancas, alcalinas y solubles en agua. Por eso es que muchas veces a las personas le dan el cianuro en agua o en alguna sustancia y lo consume eh, sin darse cuenta, ¿no? Porque es soluble en agua. Sí por el olor, porque tiene olor a almendrado, puede identificarlo, pero mientras tanto no tiene otra forma de identificar. Entonces, además del cianuro, otra de las sustancias que produce la muerte es el arsénico. El arsénico, que también tiene algunos derivados. El arsénico, como ustedes ven las imágenes aquí, es un sólido, a veces transparente o incoloro,
a veces opaco y blanco, y el polvo, que tiene una imagen opaca y blanca, y el polvo toma un aspecto como el de la harina, el azúcar, la sal, el yeso, vieron aquí, que es muy similar, es ligeramente amargo, se diferencia del cianuro en que no se diluye en agua, o sea, no se diluye bien en agua, pero se diluye bien en alcohol. Y la dosis tóxica para un adulto es de 15 a 20 centígramos tomado de una vez. O sea, tienes que tomarte de una vez 15 a 20 centígramos, porque si tomas 5, 10, te va causando, te puede causar un daño, pero no te va a causar la muerte. ¿Cuáles son los síntomas del cianuro? Primeramente, son trastornos digestivos y en algunos casos síntomas nerviosos, ¿no? La persona se pone nervioso, se mueve mucho, se pone inquieta. También otro de los síntomas es la intoxicación gastrointestinal o colérica, dolor de estómago, de esófago, náuseas, vómitos, diarrea. Las extremidades se comienzan a poner cianóticas, se comienzan a poner azules. El rostro tiene hipotermia, tienes frío en el rostro, sudores fríos, sed, calambre. Y la muerte con el cianuro es una muerte lenta porque sobreviene entre las 5 y las 6 horas. Es una muerte lenta, o sea que la persona sufre cuando se le produce la muerte con cianuro. Y también tiene síntomas de cerebroespinal, como son vértigos, delirios, cefalea, parálisis parcial o general, convulsiones tónicas o clónicas, hormigueos, calambre, midriasis de la vista, y la muerte sobreviene más rápidamente entre 2 y 3 horas. Esto es cuando se toma entre más dosis y afecta el sistema nervioso o cerebroespinal. Bien, cuando afecta el gastrointestinal, cuando la persona lo consume, estos son los síntomas. Pero, por ejemplo, cuando se inyecta cuando se inyecta, entonces ya afecta la zona nerviosa cerebroespinal y la muerte es más rápida, entre 2 o 3 horas. ¿Cuáles son las lesiones que se producen por la muerte por los arsénicos o por los derivados? Sangre espesa y negra, porque la persona se deshidrata. Al deshidratarse no tiene agua en el cuerpo, ¿no? Y entonces la sangre es espesa y negra. Coágulos blandos en el corazón, congestión de los órganos abdominales se congestionan, se unen, la mucosa gástrica se pone roja, hinchada, y el contenido intestinal es líquido e incoloro. Si la persona tiene alguna sustancia en los intestinos porque ingirió alimentos, es un líquido incoloro. Bien, estas son las lesiones que produce la muerte por arsénico. Y aquí hay algunas imágenes de las personas que tuvieron en contacto con el arsénico o que murieron con arsénico. Son factores externos. En la piel aparecen, si la persona tuvo en contacto con la sustancia, la piel deja las huellas, ¿no? Se pone de esta forma. Aparecen pequeños puntos negros o pequeños puntos rojos que después se convierten en negro. Esta es la muestra de que la persona estuvo en contacto con la sustancia, contacto externo, no contacto interno, porque ya internamente vimos cuáles son las características de la muerte por arsénico. ¿Dónde se encuentra el arsénico? Se encuentra en algunas soluciones para conservar la piel de los animales, en la composición de papeles matamoscas, en venenos para ratas, en insecticidas para las uvas y en insecticidas para otras plantas. Esos son algunos productos químicos donde se encuentra el arsénico. Y por supuesto, la persona que tiene contacto con esta sustancia puede morir o se puede producir lo que vimos en las manos, ¿no? O en los pies, de acuerdo a cómo tuvo el contacto con la sustancia. ¿Entendieron hasta acá el arsénico?
Sí, sí, profe. Ya. Vamos a conversar ahora sobre el opio, la morfina y los derivados. El opio es un jugo obtenido de la planta de la dormidera. El opio es natural, o sea, se obtiene de la planta de la dormidera. La dosis mortal es de 1 a 2 gramos. Y la morfina es un polvo blanco cristalino, amargo, casi insoluble en agua, poco soluble en alcohol y se extrae del opio. La dosis mortal es de 10 a 20 centígramos y del opio es de 1 a 2 gramos. O sea, un poquito más la dosis mortal del opio porque la morfina ya es más industrializada, ¿no? La morfina ya es eh, producto industrial. La morfina se utiliza incluso para tratar determinadas afecciones. Por ejemplo, hay pacientes que tienen cáncer y se le dan algunas dosis de morfina para aliviar el dolor, porque en pequeñas dosis puede hacer efectos de droga, ¿no? Pero cuando te dan una dosis mortal, aparecen determinados síntomas. Por ejemplo, eh, cuando es ingestión, los síntomas son más lentos que cuando se inyectan. ¿Cuáles son los síntomas? Cefalea, dolor de cabeza, por supuesto, vértigo, agitación. Está la persona muy excitable a los ruidos, a la luz, al tacto, sensación de calor y hormigueo, picoteo en todo el cuerpo, tiene soñolencia, tiene cianosis, la cara se le pone azul también, es un síntoma similar al del arsénico y en el periodo final de la persona se pueden observar convulsiones. También puede ser que en estadios anteriores la persona tenga vómitos también en estadios anteriores. Pero bueno, de forma general, estos son los síntomas entre del opio y la morfina, porque bueno, la morfina es un derivado del opio y los síntomas son similares. Las dosis son las que varían. El opio tiene que consumir más dosis para ser mortal y la morfina tienen que consumir menos dosis para, ser, para que sea mortal. Entonces aquí, por ejemplo, estas son plantas de dormidera. Aquí vemos imágenes de las plantas de la dormidera y aquí vemos ya el opio, perdón, la morfina, que ya está industrializada, ¿no? Ya es industrializada. Aquí vemos el opio, que es el resultado de la planta, y la morfina, que ya tiene un proceso más industrial. Ahora, ¿cuáles son las lesiones que se producen cuando la persona ingiere opio o ingiere morfina? Bueno, el médico legal puede determinarlo porque la sangre es negra y líquida, hay hiperemia del encéfalo y pequeños focos hemorrágicos del encéfalo. Casi siempre hay derrame seroso, o sea, hay derrame en los ventrículos cerebrales, en el derecho o el izquierdo. Hay congestión pulmonar del hígado y los riñones. Y cuando la persona orina o cuando le abren eh, el tracto urinario, existe olor a azafrán en la orina, azafrán oriental, dicen los médicos. Y entonces es una característica también de cuando hay una muerte por envenenamiento por los opiáceos, ¿no? Ya sea por el opio o ya sea por la morfina. Esto es una de las características. Si la persona fallece por envenenamiento y orina, entonces esa orina que se encuentra en el lugar tiene este olor también a azafrán. Y el sulfuro de carbono también es otra de las sustancias venenosas. Es un líquido incoloro, tiene un olor parecido al cloroformo, eh, un olor repugnante, o sea que se siente. La dosis tóxica en estómago vacío es de 15 centígramos, muy poquito también, y produce el cloroformo la muerte muy rápidamente. El cloroformo, como les decía, es incoloro y puede ingerirse también, puede ser el envenenamiento por el gas, porque si inhalas ese cloroformo, te puede producir también la muerte.
el envenenamiento por gas. ¿Cuáles son los síntomas? Los primeros síntomas parecidos a los de la ebriedad alcohólica. El aliento es a sulfuro de carbono. La persona tiene vértigos, dolor de cabeza, apatía, estupor, soñolencia, midriasis, la vista, semblante pálido con los labios cianóticos, pierde el conocimiento, convulsiona y la respiración es superficial, aunque el pulso es acelerado y pequeño, ¿no? Muy rápido, pero no se siente mucho. Y la persona entra en estado de coma por la ingestión, ya sea por la vía gastrointestinal o por las vías respiratorias. Y al final entra en coma y después fallece. Entonces, estos son algunos de las principales causas de muerte de las personas por envenenamiento. Vimos algunos tipos de veneno, como si son naturales, si son artificiales, cuáles son sus características y cuáles son los síntomas que el médico legal debe de tener en cuenta para considerar si la persona murió por envenenamiento. ¿Entendieron hasta acá? ¿Entendieron? ¿Se durmieron? Hola, chicos. Romina, ¿entendiste? Hola, hola. Hola, profe. Estaba en silencio. Ah, ya. Bueno, les voy a poner ahora un videito de los datos del veneno, ¿no? Son datos sobre el veneno, el arsénico, la cicuta, el cianuro, para que ustedes, a modo de resumen, ¿no? Vean algunos casos donde se dice que la persona falleció por esta circunstancia. Déjame hacer una cosita acá, porque tengo que compartir pantalla, pero tengo que incluir el audio para que lo escuchen. Me dicen si escuchan, por favor. Ahora te escucho, profe. Ya, me dices si escuchas el video, por favor. Bueno, profe. Desde el 4500 a.C. se conoce el uso del ¿Se veneno con escucha, profe? diferentes propósitos. ¿Se escucha? Durante la Sí. Edad Antigua se usaba como herramienta de caza. Esta aseguraba la muerte de las presas para su posterior consumo. En el Imperio Romano, el veneno, como no era de tardar, se convirtió en un método de asesinato. Se comenzaron a registrar envenenamientos en comidas y bebidas. Hola, profe, no se escucha El nada, método profe. era usado en todas las clases sociales y Sí sobre se todo la escucha. nobleza, quienes decidían ponerle fin a sus oponentes políticos o en beneficio propio. Tito Livio fue un historiador romano. Él aseguraba que el emperador Nerón tenía su propio envenenador personal. Con esto se deshacía de sus parientes y su veneno favorito era el cianuro. Hace unos siglos atrás, envenenar y ser envenenado era más común de lo que es ahora. Personajes tan influyentes como Sócrates, el filósofo griego, quien fue condenado a morir bebiendo cicuta, o Cleopatra, quien preferiría morir por la mordedura de una serpiente que ser capturada por Marco Antonio. ¿Y esa serpiente? El arsénico es el veneno más empleado en el asesinato. Es prácticamente imperceptible. Aunque es extrañamente encontrado en estado sólido, es un elemento semimetálico. Este se encuentra comúnmente en diversos alimentos. Sin embargo, las concentraciones son tan bajas que no demuestran daño alguno a nuestro organismo. Existe una hipótesis sobre la muerte de Napoleón. El gobernante francés presuntamente fue envenenado por sus guardianes cuando éste se encontraba prisionero en la isla de Santa Helena en el Reino Unido.
La diversidad de componentes tóxicos para el ser humano es larga, y entre ellas figuran sustancias tales como el polonio, el mercurio, o plantas como la belladona, el acónito y la cicuta. El cianuro es uno de los venenos más potentes. Ha sido el causante de muchas muertes en la historia. En 1978, 918 personas murieron por beber cianuro en una mezcla con zumo de uva. Hasta la fecha, es el mayor suicidio colectivo registrado. Hombres, mujeres y niños perecieron en este terrible crimen, y el templo del pueblo de Johnstown superó cualquier prueba de lealtad a una secta cuyos integrantes se encontraban poseídos por bombardeos mentales constantes. Según el documental llamado 638 maneras de asesinar a Castro, el cineasta Dolan Canel, en uno de los cientos supuestos complots de asesinato a Castro por parte del gobierno estadounidense, se usó el cianuro. Supuestamente, un camarero debía echárselo en el batido de chocolate que Castro tomaba en el Hotel La Habana Libre, pero a este le faltó coraje y no se logró el objetivo. Uno de los escándalos más recientes relacionados con el cianuro fue el suicidio grabado del criminal de guerra Slobodan Praljak, quien en pleno juicio bebió cianuro en un recipiente que guardaba en su bolsillo. La sesión fue suspendida y Praljak fue trasladado a un hospital, donde murió horas más tarde. El envenenamiento se ha reprochado por ser un acto cobarde, por ser empleado por débiles y ser una de las más cobardes de las alevosías. Desde la morfina, la belladona o el arsénico, este método, como intrigante y silencioso, ha marcado la historia, llevándose vidas y transformando el presente. Si te gustó este video, dale like, comenta y suscríbete para estar al tanto. Tito, ¿te gustó la parte de la serpiente, no? Por lo que veo. Esa serpiente es medio mal educadito, profesor. ¿Cómo eso? No entiendo tanto de... Ya. Miren, algo muy interesante que dice el video es que la muerte por envenenamiento es una de las muertes más alevosas que existe. ¿Por qué se puede decir que es una muerte alevosa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué sería una muerte alevosa? Adela, Porque se Pues- puede... Te doy la palabra. Adela y después tú. Puede ser porque es fácil y rápido y por eso podría ser alevoso para mí, según lo que entendí. Tito, Y según yo entendí que se puede morir de diferentes formas, ¿verdad? uh-huh. De diferentes formas y se puede agregar diferentes gramos, se podría decir, en un café o algo para que se pueda terminar rápido la muerte, digamos, ¿verdad? Ajá. Cristian, ¿qué opinas? Hablado Silvero. ¿Por qué es una muerte alevosa el envenenamiento? Y en bota. Hola. O puede ser alevoso también porque en una forma podés matar a muchas personas. Ajá. Puede ser también. Claro, ¿qué es lo que es la alevosía? La alevosía es un término del derecho penal. La alevosía es cuando tú realizas un hecho sin riesgo para ti. Sin riesgo para ti. Por ejemplo, tú vas a envenenar a una persona, le colocas el veneno en un vaso, la persona se lo toma y muere. Ella, desapercibida o sin saber que lo quieres matar, se toma el veneno y muere. No tiene ningún riesgo para ti. No es lo mismo, por ejemplo, que vayas a matarlo con un cuchillo, que la persona puede verte y defenderse.
En el caso del veneno, no se puede defender, porque no sabe que le quieres matar de esta forma. Y entonces, Profe, ahí ¿en cuánto tiempo sería la muerte del profesor? 2 minutos, ¿verdad? depende. Sí, Hay algunas que son en segundos, muertes en segundos, hay otras que son minutos, hay algunas que son en horas. Depende del depende de tipo la dosis, ¿verdad, profe? sí, de la dosis y del tipo de veneno que estés consumiendo. Ya está, profe. Sí. Ya. Entonces, hasta aquí, chicos, la clase de hoy. No sé si tienen alguna otra duda.